Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. En este video vamos a hablar un poquito sobre la tragedia según Aristóteles, ¿de acuerdo? Vamos a hablar, como el nombre lo refiere, vamos a ver qué es lo que dice Aristóteles sobre la tragedia y todo esto lo vamos a sacar de su texto La Poética o el arte poética, como hay en algunas traducciones, ¿de acuerdo? Obviamente este texto es más amplio, el texto de Aristóteles abarca un poco del arte, también habla de la epopeya y también un poquitito al respecto de la comedia, pero nosotros solamente nos vamos a centrar en lo que dice sobre la tragedia, ¿de acuerdo? Y tampoco nos vamos a meter en detalles sobre las traducciones, sobre si el texto pertenece o no a Aristóteles, si es de todo de él. Nada, nos vamos a quedar nada más con lo que hay en el texto y todo se lo vamos a atribuir a Aristóteles. De acuerdo, el asunto nada más es tratar de comprender un poco el pensamiento aristotélico sobre la tragedia, ¿de acuerdo? Ni siquiera nos vamos a meter con más detalles sobre precisamente el pensamiento aristotélico. Entonces, vamos a comenzar. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, básicamente vamos a hacer un repaso por los elementos que Aristóteles plantea en la tragedia, en la poética, perdón, sobre la tragedia. Acuérdense que lo que hace es primero empezar a definirla, ¿no? Y la define primero con respecto a su origen. La tragedia es poesía, ¿no? Y la poesía es arte. Y el arte en última instancia es imitación, nos dice Aristóteles, ¿no? Si el arte es imitación, la poesía también es imitación, pero Aristóteles nos dice, bueno, de la poesía se derivan varias cosas, la tragedia, la comedia, los ditirambos, la epopeya, es decir, aquí comedia y epopeya estarían al mismo nivel de la tragedia, ¿no? Es decir, también son formas de la poesía y también estarían al mismo nivel de los himnos, de los ditirambos, ¿no? Obviamente hay unas diferencias entre epopeya y comedia, como con otras formas del ditiramo. ¿De acuerdo? Hablo de estas que son las que más tenemos presentes nosotros y han sobrevivido un poco más. Tenemos más referencias para hacer las diferencias con esta. Un poco al respecto del arte, ¿no? Desde el inicio nos dice Aristóteles, el arte es imitación y sencillamente la poesía tiene su origen ahí en la imitación precisamente, ¿no? También en la improvisación nos dice por qué la poesía fue al principio improvisación de los rituales y poco a poco fue adquiriendo la forma con la que ahora la conocemos, en ese momento con la que la conocían, que es la forma perfecta que tiene de pronto, ¿no? Es decir, la poesía, el arte en general, pero la poesía en particular, en este caso, como la tragedia, la epopeya, la comedia, no nacieron perfectas, sino que fueron evolucionando y poco a poco fueron adquiriendo fueron creciendo, vamos, en ese sentido, ¿no? Y fueron adquiriendo la forma que tienen en el momento en el que Aristóteles las describe. Y básicamente lo que podemos decir, bueno, hay unas diferencias entre epopeya, comedia y tragedia y esas diferencias tienen que ver un poco con la imitación que hacen, con lo que imitan, con qué imitan, ¿no? Es decir, con esta primera parte que Aristóteles empieza a plantear sobre las distintas formas de la imitación en el arte. Se puede imitar con diversos medios, nos dice, como por ejemplo la pintura, imita con el pincel, con el color, ¿no? Con formas, y en cambio la poesía imita con el lenguaje, ¿no? También se puede imitar a diversos objetos, ¿no? En este caso pone ejemplos, podemos imitar a personas nobles o a personas viles, ¿no? Y se puede imitar de distinta manera, es decir, se puede imitar en verso o se puede imitar en prosa, ¿no? Estas dos van a ser precisamente las diferencias que hagan con la epopeya, la comedia y la tragedia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, se hace con diversos medios. Las tres imitan con el lenguaje, pero algunas utilizan cantos, por ejemplo, la tragedia y la comedia utilizan el canto o la melopeya que dice Aristóteles, ¿no? Pero, por ejemplo, imitan a diversos objetos, tanto la tragedia como la epopeya, imitan a personas buenas, nobles, y la diferencia es con la comedia,
que la comedia imita a personas viles, ¿no? No precisamente a personas, sino las acciones de personas viles. En cambio, la tragedia y la epopeya imitan las acciones de las personas buenas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la tragedia y la epopeya? Bueno, la manera en que lo hacen. La epopeya imita a personas buenas, imita las acciones de las personas buenas a través de, en el caso de Aristóteles dice a través de el verso heroico, ¿no? El hexasílabo, y la tragedia lo hará a través de otros metros, ¿no? El jambo, es decir, otros métodos que se van adecuando a la tragedia, porque hay veces que habla el coro y hay veces que habla, más bien que canta el coro y hay veces que recitan los personajes y se utilizan diferentes metros. Es decir, hay un metro distinto al de la epopeya. Pero también hay otra manera distinta, que la epopeya relata los hechos, nos narra algo. Hay un alguien que nos cuenta las cosas. Mientras que en la tragedia no sucede eso, no nos cuentan las cosas, sino que más bien nos dice Aristóteles, las cosas se representan ahí en el momento, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante tener en cuenta estas diferencias en la imitación o en las maneras de imitar, en los objetos a los que se imita y en los medios con que se imita, ¿de acuerdo? Aquí están más o menos bien establecidos. A esto lo dedica Aristóteles desde un inicio, son varias partes, bueno, son 3 partes con las que comienza precisamente para acercarse a la idea de la tragedia. Acercarse a la idea de la tragedia a través de la diferencia que implica la epopeya y la comedia principalmente, ¿no? Obviamente también hace una diferencia entre el verso de la epopeya y de la tragedia, o incluso en el verso que se pueden utilizar en en otros textos históricos, por ejemplo, ¿no? O en textos naturalistas. En ese sentido dirá, bueno, es diferente lo que escribe el poeta de lo que escribe el naturalista. Uno es fisiólogo, nos dirá, a pesar de que los dos usan el verso, ¿no? Para él, para Aristóteles, el poeta es quien mezclando toda clase de metros, es decir, de versos, compone una imitación, nos dice él, ¿no? Básicamente, esta, digamos, sería la pequeña introducción que va haciendo hacia la tragedia. Ahora bien, ya habíamos visto estas partes. Para mayores ejemplos pueden recurrir al texto. Voy a ir un poquito más rápido para que no se prolongue tanto el video y centrarnos un poco en lo que más nos interesa, ¿de acuerdo? Ustedes saben, se pueden imitar a hombres, las acciones de hombres esforzados o las acciones de hombres viles, esforzados y buenos y viles o malos, y cada poeta que Aristóteles va citando hace lo propio, ¿no? Por ejemplo, Homero dice que imita las acciones de hombres que son mejores que nosotros, mientras que algunos otros imitan a hombres que son peores que nosotros. En este caso hablaríamos ya de comedia o de sátira, ¿no? Y hay algunos otros, el ejemplo que pone ahí es Cleofonte, del que no nos han llegado obras, por eso tampoco podemos decir mucho, que imitan personas o acciones de personas que son iguales a nosotros, ¿no? La diferencia, como ya lo establecimos, es un abismo pues entre tragedia, comedia y epopeya. No quiere decir que una sea mejor que otra, quiere decir que imitan distintas objetos o de distinta manera, ¿de acuerdo? Aunque pueden imitar con medios parecidos, en este caso el lenguaje, en este caso, que es lo que los hermana de pronto, ¿no? Es decir, la poesía. A partir de eso también empieza Aristóteles, ¿no? Dice, bueno, no tenemos un nombre para la imitación que utiliza el lenguaje, el ritmo, el metro y todo eso, ¿vale? Por eso empieza él a teorizar a este respecto. Bueno, después viene en Aristóteles una parte sobre un poco la historia de la poesía. No la vamos a hablar porque ya tenemos un video dedicado a eso. No hablamos mucho de Aristóteles en ese video, pero podemos saltarnos esa parte, ¿de acuerdo? También habla, junto con la historia de la poesía, va hablando sobre la historia de la tragedia y cómo la tragedia llega a tener esa forma, cómo pasa de ser un ritual a tener primero un actor, luego 2 actores, luego 3 actores y a tener todo un escenario, ¿de acuerdo?
Entonces todo eso ya lo vimos en los otros videos, ya saben, en la descripción puedo dejarles ahí o en el mismo canal pueden encontrar los videos que están ahí o ya tienen el link ustedes, ¿vale? Entonces vamos a pasar un poco ya hacia la definición de la tragedia. Ya vimos cuáles son, digamos, las diferencias entre estos. Vamos a pasar ya directamente con una definición de tragedia, ¿vale? Aristóteles nos dice que aquí utilizo, al final les voy a decir las traducciones con las que construí esta presentación. Son dos textos muy importantes, al final son traducciones del mismo Aristóteles, pero me ayudaron en algunos pasajes que de pronto resultaban un poco oscuros en una versión, pasó a la otra y es mucho mejor. Ya se los dejo al final. Solamente les adelanto, una traducción es de Valentín García Yebra, que es de donde saco esta definición, y la otra es de García Vaca, ¿de acuerdo? Definición. Imitación, bueno, la tragedia es para Aristóteles la imitación de una acción esforzada y completa, de cierta amplitud, el lenguaje sazonado, separada cada una de las especies de aderezos en las distintas partes, actuando los personajes y no mediante relato, y que mediante compasión y temor lleva a cabo la purgación de tales afecciones. Varias cositas surgen aquí de inmediato, ¿no? Si bien ya vimos un poco la imitación, nos va a decir que es la imitación de acciones. Esto es muy interesante, no son imitación de personas, sino imitación de acciones. Y estas acciones tienen que ser acciones esforzadas, buenas, ¿no? Y también nos dice tienen que ser acciones completas. Más adelante vamos a ir haciendo hincapié en cada uno de estos elementos de la definición para que podamos comprenderla del todo. Tiene que tener cierta amplitud, ¿no? Ni tan larga ni tan corta, ya lo veremos. El lenguaje sazonado, que entiende Aristóteles por el lenguaje sazonado, o en otras versiones le ponen lenguaje deleitoso, pues sencillamente el que tenga ritmo, métrica, armonía, ¿no? Es que sea un lenguaje elevado, que no sea lenguaje vulgar, básicamente con eso eso es lo que está entendido por el lenguaje sazonado, ¿de acuerdo? Separada cada una de las especies en las distintas partes, que quiere decir que si ustedes recordarán, aquí un poquito me salgo de la definición, si ustedes recordarán, tenemos varias partes en que se puede dividir la tragedia, el prólogo, el prólogo, el episodio, el estásimo, y cada una de estas partes actúa, recita, canta o alguien de la tragedia. En el caso, por ejemplo, de los estásimos y del párodo son exclusivos del coro, y el coro lo que hace es cantar, mientras que el episodio son exclusivos de los actores y los actores recitan. Entonces hay una diferencia, por eso dice, estas partes tienen que ser combinadas, pero tienen que estar bien diferenciadas, ¿de acuerdo? Actuando los personajes y no mediante relato. Esto de aquí es muy interesante. Dice, actuando los personajes y no mediante relato. Como ustedes recordarán, lo acabamos de decir, el relato es lo que distingue a la epopeya. En la epopeya se nos relatan las cosas, se nos van contando las cosas. Aquí no quiere Aristóteles, o la tragedia no implica necesariamente el relato, o no implica el relato, es decir, no implica que alguien te cuente las cosas, sino implica que tú veas las cosas porque están actuando los personajes en ese momento, ¿de acuerdo? Y por último, un poco el para qué sirve, según Aristóteles, la tragedia. Bueno, porque mediante la compasión y el temor, estas acciones que llevan a cabo los personajes, lo que hacen es generar compasión y temor en quien la ve. Y la compasión y el temor lo que hace es llevar a cabo la purgación de tales afecciones, ¿no? Vamos a explicar un poquito a detalle esta definición conforme vayamos revisando los demás elementos. Principalmente nos vamos a centrar en la trama y en los personajes, ¿de acuerdo? Para poder más o menos comprender de qué está hablando. Las partes cuantitativas de una vez les explico. Estas partes cuantitativas no las vamos a ver en este video. Hay otro videito con el que ya explicamos esta estructura de la tragedia, y a ese lo remito, ¿de acuerdo? Nada más vamos a hablar ahorita de esta parte que tenemos de este lado.
Eh, Haciendo más o menos un recuento de cómo sería una tragedia, lo que podemos ver es que en la tragedia hay imitación, ¿no? Obviamente imitación de acciones de hombres buenos esforzados. Ajá. Esta imitación se hace actuando, ya lo vimos en la propia definición. Y si la imitación se hace actuando, una parte de la tragedia, nos dice Aristóteles, debe de considerar la decoración del escenario. Esto es lo que él dice es el espectáculo. ¿De acuerdo? Con espectáculo quiere decir las máscaras, el vestuario y la decoración que tiene el escenario para la representación. También dice, para esta imitación y para la actuación de esta imitación es necesario que haya canto, él le llama melopeya, eh, y también es necesaria que haya, es necesario que haya recitado o elocución. Con estos medios podemos hacer la imitación, nos dice, ¿de acuerdo? Ya saben, entonces el espectáculo se refiere a todo aquello que rodea a los actores y que hace que estén bien en su papel. Las máscaras, recuerden que ya habíamos hablado en otros videos sobre las máscaras y un poco el vestuario y los actores. El canto, como ustedes saben, nosotros en el teatro ya lo comprendemos más bien como con partes habladas. Se supone que el teatro griego no tenía partes habladas, sino más bien recitadas. Los actores recitaban y el coro cantaba. Cuando el coro tenía algo que decirle a los actores, utilizaba al corifeo, que era el que interactuaba directamente precisamente con los actores, ya sea cantando o recitando, ¿de acuerdo? A veces incluso los personajes o los actores podían recitar junto con el coro, era, pero más bien recitaban, ¿no? A eso se refiere con el canto. Estas dos cosas las vamos a descartar, nosotros no vamos a profundizar en ello porque por principio no sabemos bien a bien cómo estaba el espectáculo, solamente hemos reconstruido algunos a través de los teatros y de prendas que han llegado, eh, marcas en relieves, también en la arqueología, en fin. Y del canto pues sabemos muchísimo menos, ¿no? No sabemos cómo concebían el canto los griegos. Y por otro lado, también una de las críticas que se le ha hecho a Aristóteles es que precisamente él le da poca importancia a esta parte de acá y le da muchísimo más importancia a las cuatro primeras que están aquí, a los cuatro primeros elementos, ¿no? Este, y no nos ayuda mucho que no sepamos mucho del canto. Entonces estas partes no las vamos a ver mucho. El mismo Aristóteles de pronto dice, el espectáculo, lo cito aquí, es una cosa seductora, pero una tragedia puede existir sin que se presente en las tablas, ¿no? En el escenario, es decir, sin representación y sin actores. Si tú lees el texto, igual te puedes conmover, igual te pueden mover a temor y a conmiseración de pronto, ¿no? Entonces dice, esto no es necesario para la tragedia. Que si es necesario según él, bueno, estas cosas que tenemos acá, que vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces, para Aristóteles son seis los elementos con los que se puede componer una tragedia y son estos que tenemos aquí. Incluso les da un orden, ¿no? El de más importancia para Aristóteles es la trama o argumento o fábula. Esto es para él lo más importante. Incluso en algún momento dice, puede haber una tragedia sin actores, pero no puede haber una tragedia sin trama, ¿no? Ahorita vamos a ver qué quiere decir eso, no necesariamente, porque estos dos elementos, los caracteres, es decir, los personajes y la trama, están muy relacionados. Así que de ellos va a depender mucho los sucesos que se van desarrollando en la tragedia. En la fábula Aristóteles incluye la anagnórisis y la peripecia, pero la peripecia y la anagnórisis se dan precisamente en los personajes, ¿de acuerdo? Entonces están muy relacionados, íntimamente relacionados. ¿Qué es la trama? Nos dice Aristóteles. Bueno, la trama simplemente es la estructuración de los hechos, ¿no? La manera en que se van ordenando, la disposición de las acciones en la tragedia, ¿no?
considerando siempre que la tragedia es la imitación de acciones. Entonces la fábula en ese sentido, que es la parte más importante, nos dice, es la composición de los hechos. La reproducción imitativa de las acciones, nos dice, es decir, la imitación, ¿de acuerdo? Eh, la tragedia es, aquí es bien importante, la tragedia no es imitación de personas, sino es imitaciones, imitación de acciones, imitación de vida. Y lo que está en juego es alcanzar o llegar a la felicidad o a la infelicidad. El fin de la tragedia es una acción, no siempre las cualidades o no las cualidades. Las cualidades van a tenerlas los personajes de aquello. ¿Y qué son entonces los personajes o qué son los caracteres éticos? Bueno, son, básicamente nos dice Aristóteles, una definición aristotélica es aquello según lo cual decimos que los que actúan son tales o cuales. En español podemos decir que los personajes son quienes van a tomar las decisiones en la tragedia. Es decir, quienes dicen yo prefiero esto o yo quiero evitar esto. ¿De acuerdo? Eh, eh, Obviamente esta decisión tiene mucho peso porque la decisión no es que se le ocurra en ese momento al personaje, sino que la decisión tiene contemplado el desarrollo de ese personaje, cómo es, cómo piensa, en dónde se ha desarrollado, cuál es su educación, a qué grupo representa, ¿no? Incluso a veces vemos que son decisiones políticas, es decir, es un carácter, el carácter tiene que ser consecuente, ¿de acuerdo? Entonces no es nada más de qué es lo que prefiere así, porque sí, sino es qué es lo que prefiere según los valores que él tiene o con los cuales ha crecido o las ideologías con las cuales él se identifica. ¿De acuerdo? Obviamente siempre está tomando decisiones. Aristóteles mismo lo dice, si un personaje no toma decisiones, entonces no es un personaje y no vale la pena tenerlo ahí, ¿no? Los personajes tienen que tomar decisiones. Acuérdense que tragedia es acción, ¿de acuerdo? El drama es básicamente acción en general, ¿no? Del drama, que viene la comedia y la tragedia, ahí hay que incluye a la tragedia y la comedia, es acción, ¿no? El drama. Entonces siempre vamos a ver acción. Si un personaje no toma acciones, entonces va a ser un mal personaje o no tiene que estar ahí. El mismo Aristóteles lo dice. Si el personaje no toma acciones, no toma decisiones, entonces es un mal poeta el que está desarrollando ese personaje, ¿no? Entonces, lo que identifica siempre a los caracteres es la toma de decisión y la toma de acción. Siempre están haciendo algo, ¿no? Obviamente, ese hacer algo va a ser el inicio de una cadena de acciones que van a ser buenas o van a ser malas, que lo van a llevar a la dicha o a la desdicha, a la felicidad o a la infelicidad. Después nos dice Aristóteles, en tercer lugar, en orden de importancia, podríamos decir, está el pensamiento. ¿No? El pensamiento que en algunas traducciones son ideas, ¿no? Pero ¿qué es? Bueno, el pensamiento, o también expresión, le dicen, es, nos dice Aristóteles, saber decir lo implicado en la acción, ¿no? Expresar lo que hace al caso a lo que cada cosa es en sí misma. Pues, otra vez, traducción en español, se expresan ideas donde se puede mostrar mi intención de inclinarme hacia cierto lado de la balanza y por qué, ¿de acuerdo? Yo quiero mostrar que una cosa es de esta manera y no de esta otra, porque estoy de acuerdo con esta otra manera, ¿de acuerdo? Básicamente el pensamiento, la idea son la defensa de la ideología, la defensa del pensamiento que uno tiene, que un personaje tiene. Obviamente esta defensa se lleva a cabo siempre a través de recursos retóricos. Aristóteles lo dice, ¿no? De hecho, ni siquiera habla mucho de ideas o pensamiento en la tragedia, porque en algún momento dice, bueno, eso ya lo he visto yo en algún otro libro. Básicamente dice, ve a leer la retórica que tengo por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que el personaje debe de saber expresarse para demostrar sus ideas. Para demostrar que lo que él está pensando, que lo que él está diciendo, sugiriendo, decidiendo, es lo correcto.
No hay personaje, dice, en donde no hay nada que no se tenga que elegir. Si no hay una bifurcación, si no hay izquierda o derecha, entonces ahí no hay ni personaje ni tragedia, ¿no? Básicamente el personaje que está relacionado con la tragedia, el personaje en la tragedia, siempre se encuentra en encrucijadas y siempre tiene que empezar a decidir. Esta cuestión de la idea o del pensamiento es explicar por qué decide irse para un lado y no para el otro y defender este irse a ese lado, ¿de acuerdo? Esto es muy importante y va a estar muy relacionado siempre con el personaje, ¿de acuerdo? Las ideas o pensamiento. Al principio vamos a ver que en la tragedia griega va a ser más o menos sencillo ver, identificar las ideas o el pensamiento, porque básicamente el mismo Aristóteles nos va a decir, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es que solamente vamos a hablar de una persona, vamos a hablar de una acción que ha desarrollado una persona y eso implica una sola idea, un solo pensamiento que se va a ver reflejado a lo largo de toda la tragedia, ¿no? ¿De qué trata Edipo? Nos van a decir algunos, bueno, pues de la soberbia o del orgullo de Edipo. Este, Esto se va a complicar un poco más cuando lleguemos a la tragedia más pase a nosotros. Incluso ya desde Shakespeare vamos a ver que se va a complicar bastante, porque si bien es cierto, nosotros en la tragedia griega tenemos muy pocos personajes y eso nos ayuda mucho a comprender hacia dónde va el pensamiento. En Shakespeare tenemos infinidad de personajes, no tenemos muchos personajes en una sola tragedia, pero ojo, siempre están gobernados por una sola idea. Por ejemplo, en el caso del Rey Lear, ustedes sabrán, bueno, ya lo vamos a ver, ahí el asunto son las relaciones familiares, ¿no? La relación que tienen los padres con los hijos. Y eso se ve muy bien con el rey y sus hijas, ¿no? Goneril y las otras dos hijas. Pero si nos damos cuenta y empezamos a ver las relaciones de los otros personajes con sus hijos, esto se está replicando. Y es decir, una sola idea está a lo largo de las distintas tramas, la trama principal, las tramas secundarias que va desarrollando Shakespeare. Eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero que lo tengan de una vez en cuenta para que vayan identificando cuáles son precisamente estas ideas o estos pensamientos. Y por último, que ya vimos estas dos, nos dice Aristóteles, en importancia le sigue el recitado, ¿no? O la elocución. Básicamente la expresión mediante palabras. Lo que Aristóteles espera es que la elocución o la dicción, el recitado, sea claro, pero que no llegue a ser bajo o vulgar. Él dice que el recitado tiene que ser noble y eso noble implica a veces utilizar palabras extrañas, significa también utilizar, él llama metáfora, ¿no? Quiero entender que es como utilizar más bien figuras retóricas, utilizar lo que se escapa de lo usual. Todo esto, dice, va a darle un toque de nobleza al lenguaje, ¿no? Va a ser un lenguaje elevado, pero también tenemos que lograr que sea claro, dice. ¿Cómo lograrlo? Bueno, podemos hacer una mezcla entre utilizar palabras extrañas, utilizar metáforas, utilizar adornos, no caer en la vulgaridad y en la bajeza, pero sí utilizar, combinar estas palabras extrañas con vocablos usuales. Usuales no quiere decir vulgares, ¿de acuerdo? Él lo que quiere evitar siempre en la tragedia es que haya vulgaridad, que haya palabras cotidianas en el sentido muy más vulgar, digamos, en ese sentido, ¿no? Ya veíamos también en otro videito, en la tragedia no nos vamos a encontrar malas palabras porque las malas palabras son vulgares y lo vulgar lo podemos encontrar en la comedia, pero no en la tragedia, porque eso le quitaría escalones, digamos, a la tragedia. Aristóteles es muy claro en este sentido en la poética, ¿no? Cuando la tragedia empezó a hablar en un sentido elevado, con un lenguaje elevado y empezó a eliminar palabras vulgares, entonces se fue ennobleciendo, nos dice, ¿no? Y se elevó, literalmente, ¿no? Dice, se elevó. Entonces ahí la quiere conservar. Eh, Básicamente es lo que dice. Las otras dos, bueno, ya explicamos un poco de qué va, ¿no?
Bien, hasta aquí esto sería más o menos lo que podemos decir en general de la tragedia. Ahora vamos a hablar un poquito de estas dos cosas, de la trama y de los personajes. ¿Cuál debería ser para Aristóteles la trama? O vamos a hablar un poquito más acerca de qué cosas debería de incluir la trama. Y empieza de una manera muy sencilla. Y esta manera tan sencilla que a veces Rosa llega a ser muy simple, ¿no? Nos dice, si la tragedia es la imitación de acciones completas y enteras, de cierta magnitud, recuerden, esto estaba en la definición, entonces vamos a definir qué es una acción entera, ¿no? Y las acciones enteras, dice, son, o las acciones completas, son aquellas que tienen principio, medio y fin, ¿no? Y sí, y para seguir más en esta tónica de la simpleza al definir, vean cómo define el principio, el medio y el fin, ¿no? ¿Qué es el principio? Bueno, el principio nos dice es una cosa que no sigue a otra y que otra le sigue, ¿no? Por ejemplo, este puntito que tenemos aquí es el inicio de esta línea, ¿no? Porque si se dan cuenta, nada le sigue, pero hay algo que le sigue, que es la misma línea y luego le va a seguir otro puntito. Así se definen las otras cosas, ¿no? En ese sentido, el medio va a ser lo que sigue y es seguido, lo que sigue a algo y es seguido por algo. Y el fin va a ser lo que, por ejemplo, este puntito, lo que sigue a algo, pero ya no sigue nada en él. Para él esto representa una acción completa, ¿no? Es decir, hay, si ya, con eso ya podemos nosotros comprender a qué se refiere la acción completa. Algo que el principio no sigue a nada y después del fin no va a seguir nada más. Es decir, que en sí misma representa una unidad. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a hablar un poquito de esa unidad, que todo esto básicamente tiene mucho que ver. Lo que él dice entonces es las tragedias lo que tienen que hacer es seguir esta idea. Tienen que tener un principio, tienen que tener un medio y tienen que tener un fin para que sean acciones completas, ¿de acuerdo? Y nos dice una buena trama, un buen argumento debe de seguir lo anterior. Obviamente nosotros en las obras vamos a ver que algunas obras no vamos a tener en este orden, el principio, el medio y el fin, pero cuando terminemos de leer vamos a poder ordenar claramente la trama para decir aquí hay un principio, un medio y un fin. ¿Cuál es el inicio de todo? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el medio? Perdóname. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la idea. Obviamente, esto lo dice Aristóteles porque tiene en mente que las cosas deben ser bellas, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo bello para Aristóteles? En el sentido aquí ahorita de la tragedia, dice, lo bello es lo que tiene orden y que tiene una cierta magnitud en sus partes. La belleza es orden y magnitud. Y en ese sentido, ¿cuál es la magnitud que debe de tener una tragedia? Es decir, ¿qué tan larga puede ser una tragedia? Otra vez, definición aristotélica. Ni demasiado pequeño ni demasiado grande. ¿Qué quiere decir esto? Que si es demasiado pequeño nos vamos a perder los detalles. Y si es demasiado grande no vamos a alcanzar a abarcarla, ¿no? Pues se va a salir de nuestra vista. Debe de ser entonces eh, visible, visible en un solo vistazo, que se vea todo el conjunto, con detalles incluso, ¿de acuerdo? Esa es una definición que nos va acercando hacia la magnitud que considera Aristóteles. ¿Cómo lo debemos, pues, interpretar? En el caso de las tragedias, bueno, la trama tendría que ser de una extensión que se pueda recordar fácilmente, ¿de acuerdo? En ese sentido, ¿cuáles son los límites que tendría una tragedia o la trama de una tragedia, el argumento de una tragedia? Básicamente, que en el desarrollo de los hechos se pueda ver claramente que un individuo pasa del infortunio a la dicha o de la dicha al infortunio, ¿de acuerdo? Que se comprenda por qué sucede el cambio y cuáles son las consecuencias, principalmente. Esos serían
los límites. Entonces ya podemos ver que no es que la definición de ni tan larga ni tan corta ya se está ajustando a que seamos capaces de ver que hay un cambio en la suerte, para bien o para mal, del personaje, ¿de acuerdo? Del personaje, ¿de acuerdo? Y al respecto de la unidad de la trama, nos dice Aristóteles, obviamente todo esto, como les decía, está sumamente relacionado, ¿no? Básicamente, Aristóteles dice, bueno, ¿qué tiene que ver con, qué significa esto de la unidad? Quiere decir que las cosas que le suceden a uno solo deben de centrarse en una sola cosa, porque a una sola persona le suceden muchas cosas, ¿no? Pero si nosotros empezamos a contar la vida de una persona, entonces nos encontramos con que le han sucedido muchas cosas o hay muchas acciones en su vida. Lo que tenemos que ver es solamente una acción para poder verla en un solo momento, ¿de acuerdo? Para poder verla toda en una sola tragedia. Por eso, por ejemplo, nos dice, pone un ejemplo ahí, hay quienes han hecho la Heracliada, pero Heracles ha pasado por muchas aventuras, digamos, y entonces va a ser imposible hacer una tragedia. Se puede prestar para hacer una epopeya, pero no una tragedia, porque cada una de ellas representaría un cambio en la suerte del personaje, ¿de acuerdo? Entonces no resulta necesariamente una trama para tragedia. En cambio, Aristóteles dice, ¿cómo comprender entonces la unidad en una buena trama? Aunque sea incluso hecha mano del ejemplo que más le gusta, que es Homero, ¿no? Siempre está trayendo a cuenta a Homero porque dice que él es el gran poeta. Homero dice al escribir la Odisea, no habló de toda la vida de Odiseo, sino que lo que hace solamente es contarnos una sola cosa de Odiseo, que es el viaje que él tiene de regreso a casa. Y en ese sentido, esa sería la trama, ¿no? Cuando nos preguntan cuál es la trama de Odiseo, la trama, nos dice Aristóteles, es esa así de sencilla. Los problemas que tiene Odiseo en su viaje de regreso desde Troya hasta su casa en Ítaca. Todo lo demás, dice, van a ser, es episódico, ¿de acuerdo? Su encuentro con Circe, el encuentro con Hermes, todos los demás encuentros de Sila y todas las sirenas, todos esos son episodios solamente dentro de esta trama, que la trama es muy sencilla, el viaje de regreso solamente, ¿de acuerdo? Básicamente, entonces, con unidad quiere decir la imitación de un solo objeto o la imitación de una sola acción también. La fábula es imitación, o la trama es la imitación de una sola acción completa, entera, solo una. Las demás partes y los acontecimientos siempre deben de ordenarse de tal modo que si al tener el orden y resulta que una de esas partes, cuando la quitamos, eh, descompone todo, entonces pertenece a la trama. Pero si dejamos o quitamos una cierta parte y vemos que no mueve para nada la trama, quiere decir que entonces esa parte no significa nada y que puede ser suprimible, que la podemos quitar, ¿de acuerdo? Si nosotros estamos contando una historia y de pronto por ejemplo, si nosotros contamos la historia de Odiseo y en esa historia de Odiseo de pronto, la historia del regreso a casa de Odiseo desde Troya hasta Ítaca y de pronto en algún momento empezamos este, a contar por qué, cómo Odiseo se fingió loco antes de ir a Troya para no ir a Troya, y nosotros vemos que esa parte no altera ni abona, pero tampoco si la quitamos modifica nuestra trama, quiere decir que esa parte la podemos suprimir, ¿de acuerdo? En ese sentido, Aristóteles va proponiendo la construcción de la trama. Aquello, dice, cuya presencia o ausencia no significa nada, entonces no es parte del todo, ¿no?
Básicamente estas son las características que Aristóteles propone para una buena trama, que sean acciones completas, y es lo que estaba en la definición, si ustedes recuerdan la definición, que son acciones completas con cierta magnitud y que tienen unidad, ¿no? Si quieren, vamos a ver otra vez la definición para que vean hacia dónde está encaminado, ¿no? Imitación de una, aquí está, una acción esforzada y completa de cierta amplitud, ¿de acuerdo? Una acción quiere decir que hay unidad en esa acción, que es completa y de cierta amplitud. Esas son las tres características que se manejan en esta definición. Y ya después, ya vimos el lenguaje sazonado separado con cada una de las especies. Esto ya lo vimos también, que son todas las partes que vimos de la tragedia, de la estructura de la tragedia. Ya vimos, ya hemos visto que los personajes van actuando y no lo hacen, no van contando, sino van actuando lo que van a desarrollar. El espectador ve ante sus ojos lo que las acciones o la imitación de las acciones. Y vamos a ver a qué se refiere con esto de la compasión y el temor. ¿De acuerdo? Bien, para ello vamos a regresar un poquito a la trama. Nos dice Aristóteles. También podemos considerar que hay tramas simples y hay tramas complejas. Las tramas simples, simplemente lo que tienen es que en su desarrollo, que es un solo desarrollo, se produce el cambio de fortuna, pero en ese cambio de fortuna no hay peripecia o no hay anagnórisis, ¿no? No hay ni peripecia ni anagnórisis. Bueno, anagnórisis, ahorita vamos a ver qué es esto de anagnórisis y la peripecia. En cambio, las acciones complejas dice que son aquellas en las que los cambios de fortuna, es decir, cuando se pasa de la dicha a la desdicha o de la desdicha a la dicha, siempre van acompañados de anagnórisis y de peripecia, o anagnórisis y peripecia, o solo anagnórisis o solo peripecia. Obviamente, las mejores tramas para Aristóteles siempre serían complejas, es decir, donde haya peripecia, y serían perfectas si hay peripecia y anagnórisis. El ejemplo que él gusta poner es el de Edipo, ¿no? Que en un mismo momento se da el reconocimiento del personaje y también en ese mismo momento cambia la fortuna del personaje. Pero vamos a hablar ahorita un poquito cuando hablemos de la anagnórisis y de la peripecia, ¿de acuerdo? También, por último, también podemos notar que las tramas se componen de un nudo y un desenlace, ¿no? Es decir, solamente dos partes, digamos, para comprender cómo se desarrolla la trama y hacia dónde va el asunto con el desenlace. El nudo son todos los acontecimientos que regularmente están fuera de la obra, algunos que están dentro, pero que preparan las acciones justo para cuando se va a dar el cambio de fortuna, ¿de acuerdo? Piensen, siempre los nudos abarcan desde el inicio de los acontecimientos trágicos, es decir, desde el inicio de los acontecimientos de la trama, no desde el inicio de los tiempos, no desde el inicio de la vida del personaje, no, desde el inicio de los, todos los hechos que se van a tocar en la tragedia, en esa tragedia en específico, ¿de acuerdo? Todos los acontecimientos desde el inicio hasta que se da el cambio de la dicha a la desdicha o de la desdicha a la dicha, ¿de acuerdo? Ejemplo, ¿qué implicaría en Edipo el nudo? Bueno, la muerte de Layo, el casamiento de Edipo con Yocasta, la designación de Edipo como rey de Tebas, la llegada de la peste, ¿no? Si se acuerdan, acaban de leer Edipo, si se acuerdan cuando lo primero que vemos en Edipo es la peste, ¿no? Llega el pueblo a preguntar por qué está la peste y quieren hablar con Edipo precisamente para que se hagan acciones a cambio, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, la mayoría de estas acciones están fuera de la tragedia, o por lo menos ya están supuestos. Cuando inicia la tragedia y vemos que están
pidiendo los tebanos por su rey y el rey es Edipo, ya damos por supuesto que ya se dio la muerte de Layo, ya damos por supuesto que ya se casó con Yocasta y obviamente damos por supuesto que él es el rey. Y lo único que vemos ahí, y solo mencionado desde el inicio, es la peste. Todos estos elementos que constituyen el nudo de Edipo están fuera de la tragedia. Y después el desenlace es todo lo demás, ¿no? Es decir, todo lo que sucede desde que inicia el cambio de la fortuna del personaje hasta el fin, hasta que precisamente vemos cómo termina la tragedia, cómo se lleva a cabo el desenlace. Y solamente para decir, hay desenlaces simples y dobles. El desenlace simple implica que solamente hay, en el final, solamente alguien se ve beneficiado, por ejemplo, o no necesariamente beneficiado, vemos el fin de las desdichas de los personajes, ¿no? En el caso de Edipo, vemos que es un desenlace simple, vemos a Edipo ciego, a Tebas librada un poco de la peste, Yocasta muerta, es decir, vemos ese desenlace ya ahí, pues, funesto para la mayoría de los personajes, ¿no? En cambio, un desenlace doble implicaría que todas las personas buenas tienen su recompensa y al mismo tiempo todos los personajes viles tienen su castigo. Un ejemplo de desenlace doble sería el final de la Odisea, donde Odiseo llega a su casa y es recompensado precisamente con llegar a su casa y al mismo tiempo los pretendientes, que en este caso serían los malos, ¿no? Los viles, porque tienen un comportamiento vil, pues reciben su merecido, ¿no? Entonces ese es doble. Aquí no importa, en realidad casi siempre estamos nosotros ante desenlaces simples. Bien, ahora bien, en el sentido en el que, según la definición que teníamos anteriormente, la tragedia debe de mover a temor o compasión para la purga precisamente de estas afecciones, vamos a ver que para Aristóteles hay algo que va a detonar estas afecciones, el temor y la compasión. Y estas dos cosas están incluidas en la trama, principalmente dos cosas, aunque él habla al final de un lance patético, pero eso es más importante que el lance patético es la peripecia y la anagnórisis. Y esas son partes de la trama, ¿de acuerdo? Así las coloca él, en el entendido de que peripecia y anagnórisis nos dice son partes de la trama. ¿Qué vamos a entender por peripecia? Bueno, es muy sencillo. La peripecia, nos dice Aristóteles, es el cambio de la acción en sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es el cambio de la dicha a la desdicha. O, de manera al revés, el cambio de la desdicha a la dicha, ¿no? Obviamente, esto tiene que ser de manera verosímil. Vamos a hablar un poquito más al respecto, un poquito más adelante. Por ejemplo, ¿no? Recuerden, Edipo, que lo leyeron recientemente, acuérdense cuando va a llegar el mensajero al que le encargan, el que sabe toda la historia de Edipo, y Edipo manda a traerlo a su presencia y él está confiado que este sujeto va a contar toda la verdad y va a librar a Edipo de las terribles sospechas de las que él es víctima, o él se dice víctima, ¿de acuerdo? Y entonces él está muy confiado en eso. Cuando él llega hasta se alegra, dice, bueno, aquí está quien va a decir la verdad, ¿no? Y entonces el mensajero que es al final el pastor, empieza a decir la verdad. Y en lugar de alegrar a Edipo conforme va hablando y de librarle del temor que tiene con respecto de su padre y su madre, más bien descubre quién es Edipo. En ese preciso momento, la suerte de Edipo ha cambiado. Hasta ese momento, Edipo seguía siendo el gran rey de Tebas, felizmente casado con Yocasta, y que había destruido bueno, no había destruido, en realidad, eso último, ¿de acuerdo? Hasta ahí
su vida era feliz, era dichosa. Cuando llega el mensajero, cambia su suerte. Es decir, se da un cambio de la acción en sentido contrario. ¿Qué es lo que quiere decir? Esto es la peripecia, ¿de acuerdo? La anagnórisis, en cambio, es el conocimiento de algo que antes se desconocía. Pero el conocimiento de eso va a servir para fomentar la amistad o el odio de las personas. Y estas personas que están involucradas ahí, a través de ese reconocimiento o anagnórisis, van a cambiar su suerte hacia la dicha o hacia la fortuna. ¿De acuerdo? A Aristóteles le encanta este ejemplo de Edipo que nosotros acabamos de ver porque en el mismo momento se da la peripecia y la anagnórisis. La peripecia ya la vimos porque cambia la suerte de Edipo, pasa de la dicha a la desdicha, pero la anagnórisis porque es precisamente en ese momento cuando Edipo se da cuenta de quién es y porque el pastor reconoce a Edipo, ¿de acuerdo? Así literalmente como lo vemos. El pastor reconoce, y por eso le llamamos reconocimiento. Más adelante vamos a ver una otra obra que se llama Ifigenia en Tauride, Ifigenia entre los Tauros, perdón, y ahí en Ifigenia entre los Tauros vamos a ver que hay un doble reconocimiento. Ifigenia reconoce a su hermano y su hermano reconoce a Ifigenia. Con unos cuantos, perdón, mi perrito está ladrando, con unos cuantas palabras de diferencia, pero ambos se reconocen, ¿de acuerdo? Y en ese sentido también estaría bien ver algo que Aristóteles habla más adelante, ¿no? Que es cuáles son los tipos de reconocimiento que puede haber. Siempre Aristóteles dirá que el reconocimiento más perfecto es el que se acompaña por la peripecia, como ya lo vimos con Edipo, pero hay reconocimientos que no se dan necesariamente en la peripecia y se dan por distintas maneras, ¿no? Algunas veces estos reconocimientos están relacionados con los objetos, con objetos inanimados, con recuerdos, ¿no? Con, con marcas de algún personaje, ¿no? Básicamente estos serían, digamos, los que están presentes, ¿no? Bien, así que esto es muy importante, el reconocimiento es muy importante porque a partir de los reconocimientos se puede llegar al infortunio o a la dicha, según lo que vamos a ver. Por ejemplo, en el caso de Edipo, el reconocimiento lo llevó a la desdicha, pero en el caso de Ifigenia entre los Tauros, el reconocimiento los lleva a la salvación, por lo menos, o a planear cualquier otra cosa. Es decir, se da en el momento en el que le va a salvar por lo menos la vida a Orestes, ¿de acuerdo? Eso sería básicamente lo que se podría decir del reconocimiento. ¿Quién sabe qué tiene mi perro? Cuando hablamos de reconocimiento, siempre hay que tener en cuenta que el reconocimiento es reconocimiento de personas, ¿de acuerdo? Cuando alguien reconoce a otro alguien y cuando alguien reconoce quién es ese alguien. A veces, como les decía, como en Ifigenia y Orestes, se reconocen los dos. Y por último, el lance patético es solamente en escena una acción dolorosa o una acción muy destructora, ¿no? Como las muertes que se dan en escena, por ejemplo, en Ajax, seguramente ya están leyendo Ajax, en Ajax vamos a ver que hay una escena de suicidio. Obviamente, cuando hablamos de escenas de muerte, ustedes saben, ya lo habíamos platicado en otra oportunidad, que en el teatro griego no hay muertes en el escenario, ¿no? Siempre están atrás, ¿no? Y siempre hay alguien que nos dice, oye, alguien ya se mató, alguien se murió, alguien asesinó a otro alguien, en fin, pero no se dan de forma visible, sino más bien se dan detrás del escenario y alguien viene a contarnos lo que ha sucedido. De todas maneras, esas escenas causan mucho estremecimiento
y por eso se le llama un lance patético. Las muertes en escenas, los tormentos, las heridas, los grandes dolores, lo que produce un gran dolor para los personajes, a eso le podemos llamar lance patético, ¿de acuerdo? Ahora bien, la composición de la tragedia no debe ser nada más simple, nos dice Aristóteles, sino que regularmente vamos a buscar que las tramas sean complejas. Esto quiere decir que traigan peripecia y anagnórisis. Con la final, es decir, que el cambio de fortuna se dé por peripecia o por anagnórisis o perfecta cuando lleva de las dos. Esto es así o debería de ser así porque al mismo tiempo que ser la tragedia, que la tragedia es una imitación de los acontecimientos, esos acontecimientos o la imitación de esos acontecimientos tiene que inspirar temor y compasión, ¿de acuerdo? Y en este sentido, a pesar de que todo esto está relacionado con la trama, también está muy relacionado con los personajes, por lo que vamos a hablar ahora de los personajes, ¿de acuerdo? Obviamente todo esto sin olvidar que en la concepción de Aristóteles los personajes están un poco subordinados, digamos, a las acciones. Es decir, para él son más importantes las acciones, pero yo insisto en que estas acciones siempre son representadas por los personajes y gracias a los personajes tenemos precisamente esta idea de la anagnórisis y de la peripecia. Es a ellos a los que les sucede tanto la anagnórisis como la peripecia, ¿de acuerdo? Y a través de estas acciones que van sucediendo, le van a despertar en el espectador sentimientos de temor y de compasión, ¿vale? Bien, entonces también hay que considerar, entonces nos dice Aristóteles, que para que las acciones susciten a temor y compasión, pues hay unas ciertas reglas, ¿no?, que hay que seguir en este sentido. Y entonces empieza una combinación de formas, ¿no? Hay hombres virtuosos y hay hombres viles, pero también hay hombres normales. Aquí me faltó poner los hombres normales, ¿de acuerdo? Pero hay que tenerlo en cuenta, muy en cuenta, porque es lo que precisamente diseñé mal esto. Es precisamente lo que va a ayudar a la tragedia, ¿no? Y también hay que considerar que hay dicha y hay desdicha o infortunio. Los hombres virtuosos pueden caer en la dicha, pueden llegar a la dicha o pueden caer en infortunio, pero los hombres viles también pueden llegar a la dicha o al infortunio. ¿Cómo hacer una mezcla para que esto suceda? Pero, y aquí faltaría el quinto elemento, que sería los hombres normales también pueden caer en dicha y en infortunio, ¿no? Bien, nos dice Aristóteles, si los hombres virtuosos aparecen pasando de la dicha al infortunio, entonces esto no inspira ni temor ni compasión, ¿de acuerdo? Esto lo único que provoca es repugnancia, es decir, que los grandes hombres, los hombres que dice él, los hombres que son mejores que nosotros, ¿no? Pasen desde el infortunio a la dicha, perdón, de la dicha al infortunio, lo único que provoca, nos dice Aristóteles, es repugnancia, ¿no? En sus términos. Obviamente está hablando desde una cultura que quizá para nosotros es un poco lejana, no quizá, más bien es ya bastante lejana, incluso en cuanto a la comprensión de los valores. Tampoco dice, si los malvados pasan del infortunio a la dicha, eso no genera ni compasión, ni temor, ni simpatía siquiera, ¿no? Es decir, que los malos que los hombres viles, los hombres malos, estén en una situación de infortunio y después pasen a la dicha, eso no causa temor, no causa compasión, no causa ni siquiera simpatía, ¿no? Ahora bien, pero no porque sean hombres malos, quiere decir que el que sea muy malo le vamos a desear el infortunio, ¿no? Es decir, que esté en la dicha y que caiga en la desdicha. Esto nos dice Aristóteles. Esto puede generar una cierta simpatía, pero esto no causa ni compasión ni temor. ¿Por qué no causa compasión ni temor? Nos dice, es muy sencillo. La compasión, nos dice Aristóteles, siempre se refiere al que no se merece su desdicha. Y nosotros, en cambio, con los hombres viles, siempre les estamos deseando su desdicha, ¿no?
Entonces dice, la compasión se da en el inocente, ¿no? Por eso nos despierta compasión. Y en cambio, el temor se refiere al que nos es semejante, y los hombres viles no nos son semejantes, ¿no? Los hombres viles están por debajo de nosotros, y los hombres virtuosos, por otro lado, están por encima de nosotros. El temor se despierta cuando sucede en alguien que nos es semejante, ¿de acuerdo? Por eso que los hombres viles pasen de la dicha a la desdicha nos puede generar simpatía, pero no despierta compasión y tampoco despierta temor, ¿no? Para Aristóteles lo mejor sería un intermedio entre hombres virtuosos y hombres viles, perdón. Es decir, el hombre normal. La tragedia dice los hombres que se parecen a nosotros, ¿no? Eh, Justo medio, otra vez decir, otra vez Aristóteles siendo Aristóteles, ¿no? El hombre que ni no sale por su virtud, ni sobresale por su justicia, pero que tampoco cae en la desdicha por su bajeza o por su maldad, el hombre común, ese hombre común que de pronto cae en la desdicha, pero por algún error, por algún hierro, aunque antes, dice, gozaba de cierto prestigio y de cierta felicidad, en algún momento, por un error, troca su vida desde la dicha hacia el infortunio. Eso es lo que va a detonar una buena trama en la tragedia. Obviamente, esta del hierro, el error, la amartía, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Básicamente implicará que el héroe cae en la desdicha por un error. Pero este error, cuidado, no es maldad, ¿no? No es que él lo haga por maldad, si acaso será ignorancia, ¿no? No se ha dado cuenta de los peligros que conlleva una cierta acción. Y a veces nunca se da cuenta hasta que llegan las consecuencias. Edipo, otra vez, ¿no? Sería el ejemplo. Eh, este hierro se va a dar incluso, y esto sería muchísimo mejor para Aristóteles, ¿no? Cuando el sujeto goce de mayor prestigio, cuando esté en la cima de la felicidad, se presenta el hierro o las consecuencias de un error pasado que se comete por ignorancia, y entonces esta ignorancia resulta que es muy nociva para el sujeto que la sufre, ¿no? Entonces, vayan, es un paréntesis, con esto es con lo que ustedes tienen que ir haciendo un poco su glosario, ¿de acuerdo? Ya hay varias palabritas ahí que pueden ir metiendo al glosario, como la anagnórisis, la peripecia, el error o el error trágico, vamos a llamarlo, o amartía, ¿no? Amartía, jamartía, no sé, ajá. Estos son los que ustedes tienen que empezar a meter ahí a sus temor, compasión, incluso, o cómo se relacionan estos a su glosario, ¿de acuerdo? Eh, entonces, esta es, digamos, un poco el asunto. Para Aristóteles, una buena tragedia no involucra necesariamente a hombres virtuosos ni a hombres libres, a hombres viles, perdón, sino a seres como nosotros, semejantes a nosotros, tienen que ser semejantes a nosotros porque en esta cuestión de semejanza radica que nos provoquen o que nos muevan a temor y que caen en algún error por ignorancia, significa que son hasta cierto punto inocentes, ¿no? Y por eso nos mueven a compasión. Obviamente, dice Aristóteles, Aristóteles casi siempre está prefiriendo los desenlaces desdichados de pronto, ¿no? Siempre pretende este, que los personajes pasen de la dicha a la desdicha, ¿no? No necesariamente, ya lo habíamos dicho, por maldad, sino por un error, ¿no? Por un error trágico que tienen. Aristóteles prefiere los enlaces infortunados, desdichados siempre, como los de Eurípides, aunque Eurípides no es necesariamente el mejor dramaturgo para él. Para Aristóteles quizá el mejor sea Sófocles, ¿no? Edipo lo está
poniendo constantemente como el gran ejemplo de la gran tragedia, ¿no? Como el modelo de, este, de la tragedia. Ahora bien, el temor y la compasión hay que tener cuidado porque nos dice Aristóteles, pueden surgir de el espectáculo, ya habíamos visto lo que es el espectáculo, es decir, si nos presentan una máscara terrible, nos puede mover a temor, ¿no? Si a través de las escenas bien actuadas, con el escenario adecuado y una representación y una escenografía adecuada, también se nos puede mover a compasión, dice Aristóteles, pero el temor y la compasión no deben nacer del espectáculo, sino de la estructura misma de la fábula, de la trama, pues. En ese sentido, nos dice Aristóteles, la trama tiene que estar constituida de tal modo de que sin ver las cosas, es decir, que alguien que oiga el desarrollo de los hechos, sin necesidad de verlos, se compadezca, se horrorice o tenga temor por lo que sucede. Es decir, si alguien no ve Edipo y solamente escucha la historia de Edipo, en este caso nosotros leemos la historia de Edipo, nos tenemos que compadecer y nos vamos a horrorizar también por lo que sucede ahí. Esto, si se produce por medio del espectáculo, de pronto dice, bueno, Aristóteles menciona tres cosas interesantes. Lo hacen los que son, no son tan buenos poetas, es muchísimo menos artístico porque todo depende del espectáculo y también, como todo depende del espectáculo, nos dice esto produce gastos, siempre considerado Aristóteles. Ahora bien, el asunto de toda la tragedia es que nos provoque un cierto placer, pero cuidado, este no es el placer que nos puede, al que nos lleva la comedia, por ejemplo, ¿no? En la tragedia hay un cierto placer especial, porque este placer siempre va mezclado con dolor de pronto, ¿no? Encontramos cierto placer en cómo un personaje se libra de ciertas cosas, cómo alcanza su meta, o cómo recibe el castigo por una ignorancia, por un error, que regularmente es ignorancia, que cometió en el pasado, nos conmueve, ¿no? Es decir, sí nos provoca un placer doloroso de pronto, ¿no? Eh, Todo esto nos dice debe de moverse o debe de procurarse desde la tragedia. ¿Para qué y cómo poder hacer bien estas cosas? Si ya habíamos visto que hay hombres virtuosos, hombres viles y hombres semejantes a nosotros que hacen ciertos errores, bueno, también hay hechos que son más o menos temibles y que son dignos de compasión. Y esto lo dice Aristóteles. Vamos a considerar tres escenarios. Si los hechos se dan entre desconocidos, si los hechos se dan entre enemigos, o si los hechos se dan entre amigos, o entre, sí, o unas combinaciones, ¿no? Eh, Aquí, cuando decimos amigos, regularmente estamos hablando de un cierto grado de familiaridad, que sean familiares, hermanos, hijos, padres, en fin, ¿no? Y nos dice, si un enemigo ataca a su enemigo, es decir, si hablamos de enemigos, esto no nos inspira para nada compasión, nos dice Aristóteles. Si acaso hay algo que nos mueve es la batalla en sí misma, ¿no? El lance, nos dice. Acuérdense, el lance patético, ¿no? Es decir, la disputa por sí sola, pero no necesariamente es compasión, ¿no? Pero que un enemigo ataque a su enemigo no nos mueve para nada. En cambio, dice, si son, si, bueno, de la misma manera como la lucha de dos enemigos no nos mueve a nada, pues la lucha de dos desconocidos tampoco nos mueve a nada, ¿no? No nos importa que otros sujetos estén peleando, básicamente. Más importante, es decir, lo que produce compasión, es cuando la pelea, cuando los problemas se dan entre amigos. Aquí se produce compasión y temor, que son los propios de la tragedia. Esto, es decir, aquí sucede que los padres, los hijos,
que entre familiares se van traicionando de pronto, no nada más traicionando, sucede que se provoca la muerte de alguien, ¿no? Un hermano mata a su hermano, o un hijo mata a su padre, o una madre mata a su hijo, o al revés, ¿no? Es decir, cuando se conocen, son amigos y son familiares, ahí se producen cuestiones como la compasión y el temor. Aquí no es nada más un asunto de morbo, sino más bien es un asunto un tanto moralizador. No es que Aristóteles esté aplaudiendo o motivando estas relaciones, sino más bien es todo lo contrario. Al, al verlas en el escenario, estas acciones funcionan como moralizadoras y entonces van a purgar estas afecciones en los espectadores, ¿de acuerdo? Esta sería más bien un poco la idea. ¿Uh? Eh, Esto se da básicamente en casi todas las tragedias y sobre todo, nos dice Aristóteles, las tragedias que utilizan algunos ciertos, eh, que recurren a las historias míticas que en ese momento ya se conocían, ¿no? Que en ese momento ya eran míticas, ya habían sucedido desde hace mucho tiempo. Las historias de Edipo, la historia de Medea, la historia de Agamenón, que si se dan cuenta son todos los ejemplos de quién mata a quién, y quién hace quién traiciona a quién, ¿de acuerdo? Eh, Ahora bien, también para llegar al temor y la compasión, también hay que tener en cuenta que lo que le hace un amigo a otro amigo, es decir, que lo que le hace un padre a un hijo, bla, 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 también va a depender, para que nos mueva a temor o compasión, va a depender de qué tanto conocimiento tiene de las cosas. Uh-huh. Por ejemplo, si alguien tiene conocimiento de las cosas que se realizan, piensen en, bueno, vamos a leer Medea. Medea mata a sus hijos y ella sabe que son sus hijos, ¿no? Ahí nos mueve esto o no nos mueve a temor y compasión, ¿no? También puede suceder que los personajes cometan una atrocidad, cometan un delito, vamos a decirlo, sin que sepan el vínculo que tienen con la persona que sufre el castigo que él está infringiendo, que él está, perdón, llevando a cabo. El ejemplo, Edipo, ¿no? Edipo mata a Layo, pero no sabe en ese momento que es Layo. Edipo se casa con su madre, pero no sabe que es su madre. Más adelante lo... Uh-huh. Y hay un punto, dice, en el que las cosas se hagan, estén a punto de hacerse, pero que no se realicen, porque hay un reconocimiento antes, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Ifigenia entre los Tauros, ¿no? Ifigenia está a punto de matar a Orestes, pero se da el reconocimiento y entonces ya no lo hace, ya no sacrifica a su hermano, ¿no? Básicamente todas estas cosas, esta combinación del conocimiento de las cosas se tiene que dar a través de la actuación, ¿no? Es decir, se decide hacerlo o no. La diferencia es si lo saben o no lo saben, ¿no? ¿Mm? Lo que Aristóteles dice, bueno, ¿cuál sería lo mejor, lo que los poetas tendrían que hacer? Bueno, lo mejor es que las cosas o las acciones se puedan detener justo cuando están a punto de suceder. Por ejemplo, con Ifigenia, como el ejemplo que les di hace un momento. Bueno, y esto serían básicamente todas las características de pronto y el desarrollo de una buena trama según Aristóteles, más bien. Ya solo, por último, vamos a hablar un poquito sobre las características o las cualidades que deberían de tener los personajes según Aristóteles, ¿no? Son 4 características que están también muy relacionadas entre sí y que pueden ver en cada una de las tragedias que nosotros podemos tener. Y esas características es que los personajes sean buenos, sean apropiados, sean semejantes y sean consecuentes. Buenos, obviamente, es muchísimo más claro, ¿no? Un personaje es bueno si las decisiones y las acciones que hace son buenas, ¿no? Si están basadas en una buena toma de decisiones,
si están basadas en la consideración de un colectivo, si no nada más está hablando de él, si van a ser moralmente bien recibidas, en fin, si se actúan conforme a beneficio no solamente propio, sino para toda la colectividad. Básicamente, eso es un personaje bueno, ¿no? Si sus palabras y sus acciones, dice, manifiestan una decisión, quiere decir que ese personaje es bueno. Quiere decir que hay un personaje ya de pronto, ¿no? Y que ese personaje es capaz de defender una toma de partido de pronto. También que el personaje sea apropiado. Esto quiere decir que los papeles estén bien representados, ¿no? Si un personaje tiene que ser varonil, que sea varonil. Si un personaje tiene que ser mujer, que no sea varonil, ¿no? Es decir, no esperamos que Antígona tome decisiones varoniles o que actúe como mujer, que actúe, perdón, como hombre. Lo que se espera de Antígona es que actúe como mujer, ¿no? Que se aleje de lo varonil. ¿Por qué? Para que sea apropiado con lo que ella representa, ¿no? También nos dice que sean semejantes, es decir, un poco que conserven, dice él, que conserven el parecido con las personas reales a las que representan. Nosotros ya habíamos dicho, a Aristóteles lo que le gusta más es que los personajes de las tragedias sean semejantes a nosotros, es decir, semejantes a una persona promedio ideal, ¿no? Es decir, que no tenga vicios, que más bien tienda hacia la virtud, pero que no esté exento de caer en un error, ¿no? Obviamente que se parezca a los seres humanos a los cuales imita de pronto. Y que sean consecuentes quiere decir que el personaje se desarrolle de una manera lógica. Un poco también relacionado con, en algunas partes atrás hemos visto, dice Aristóteles, las cosas se tienen que dar por verosimilitud o por necesidad, ¿no? Ese por necesidad quiere decir, implica que las acciones, básicamente la misma tragedia nos va diciendo qué es lo que tiene que pasar más adelante, según una lógica o según la lógica de la misma tragedia. No podemos de pronto empezar a meter cuestiones que van a romper la lógica del personaje, de la acción, perdón. En este caso, y hablando de los personajes, también tienen que ser consecuentes. Es decir, no esperamos de Aquiles que sea débil, ¿no? Aquiles siempre lo vamos a ver fuerte. En el momento en el que lo veamos débil, el personaje ya no va a ser consecuente. Esto también tiene que ver con que sea semejante. Si nosotros vemos de pronto que el personaje no se parece nada a lo que nos dicen en la Odisea, entonces vamos a tener un cierto problema ahí al tratar de asimilar a la imagen que se tiene de Aquiles con la imagen que se nos presenta en una determinada obra. Básicamente el personaje, cuando decimos consecuente, tiene que ser más o menos lógico en su desarrollo. No vamos a pensar que Odiseo pueda ser tonto, ¿no? A menos que se trate de una comedia, con el cual no es nuestro caso. El personaje de Odiseo siempre tiene que ser ingenioso, como el personaje de Aquiles siempre tiene que ser fuerte, ¿no? De lo contrario, entonces esto va a romper la verosimilitud tan esperada en la tragedia, y la que tanto eh, habla Aristóteles de pronto, ¿no? Bueno, esto es todo, digamos, es el resumen de lo que nos interesa tener en mente en la tragedia, sobre la tragedia que dice Aristóteles en el texto de la Poética. Al final les dejo aquí las fichas. Una de las versiones es la Poética, que está publicada por la UNAM. Es una edición ya bastante vieja, es de 1946, por lo menos la que tengo. Esta está publicada por la UNAM, pero también la editorial Editores Mexicanos Unidos tiene esta edición de Juan David García Vaca. Esta es una buena edición, yo la considero un poquito vieja, pero no dejo de usarla porque hay unos pasajes que son muy claros ahí. Principalmente me guío por esta, es una traducción más reciente, tampoco está nueva, no es de 2011, si no mal recuerdo debe ser como quizá los 90s,
si no es que un poquito más, pero bueno, es un poco más reciente que esta. Y esta traducción está en las obras completas de Aristóteles publicadas en Gredos. Y bueno, la imagen de Aristóteles que tomé. Bueno, hasta aquí con este video. Espero que haya ayudado a su lectura de la poética y nos vemos en clase para hablar de las dudas que les hayan surgido con la lectura de las tragedias que tenemos leídas hasta el momento y de esta obra de Aristóteles y para ver si tienen más dudas al respecto de las tareas. Hasta luego.